Bueno, una vez más, estamos aquí para hacer otro estudio de las escrituras, de Dios, que Él quiere que nosotros podamos poder salir adelante con su palabra, porque Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es poderoso y de eso se trata, de poder salir adelante con su mensaje. Porque a Dios le place que nosotros seamos obedientes en su palabra de Dios, que Dios quiere que podamos aprender cada día más y más. Y para esto tengo un tema muy hermoso que compartir con los amigos, con los hermanos allá afuera, de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Dice la escritura, dice que si nosotros no le hablamos a las demás personas del evangelio de Dios, el juicio puede acarrearlo la persona que no comparte el evangelio con alguien más. Y para eso se requiere estar preparado. Y cuando ves en pecado a alguien más, si hay alguien que digamos que está una persona en la iglesia y que está pecando y que estamos todos allí juntos, y tú no le dices, si yo no le digo a otra persona que está en pecado, entonces el problema puede venir hacia mí. Pero si yo vengo y le exhorto, le digo a la persona que no esté pecando, entonces ya esa sangre no corre por mi cuenta. No le voy a entregar cuentas a Dios. Pero si yo no le digo, yo corro el riesgo de que Dios me va a pedir cuenta a mí. Y entonces y así debe de ser uno, de que te debes de compartir la palabra y ser testimonio para los demás. Cuando mires a alguien que está haciendo pecado, tienes que exhortarlo en el amor de Dios, porque así la palabra de Dios lo demanda. Y por eso vamos a ir al libro de Ezequiel 3. Ezequiel 3:16. Dice la santa palabra del Señor Jesucristo que nosotros tenemos que compartir estas buenas nuevas con los demás. Hay muchos que tal vez lo pasan por alto el mensaje de que no quieren decirle a las demás personas de que tenemos que vivir este mensaje cada día, en cada momento, en cada instante, poder compartir ese mensaje, esa palabra y poder decirle a los demás que no se trata de estar apapachando el pecado. No puedes estar apapachando el pecado. Tienes que vivirlo conforme al mensaje que está escrito. Ok, el mensaje es claro, es real. Y así la persona no lo quiere agarrar y es otra cosa. Pero Ezequiel 3:16 dice: al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela delante del pueblo de Israel. ¿Quién es un centinela? Un centinela es una persona que está preparada siempre 24/7, escudriñando la escritura y viviendo la palabra de Dios. Porque un centinela en aquel entonces era una persona que estaba en la entrada del puertón como digamos de Jerusalén o de los demás, o de algunos países cuando iban a atacar a otro. Era palabra que ese hombre, perdón, estaba pendiente con la con la trompeta esa para avisar a todos los de la ciudad, a todo el pueblo, que venía el enemigo a atacar. Entonces ese era un centinela.
Un centinela en Cristo es una persona que está 24/7 preparado, que tienes que estar orando, tienes que estar clamando por los tuyos siempre, por el pueblo. De eso se trata entonces. Y ese es un centinela, es una persona que está preparada siempre, buscando de Dios, buscando siempre. Dice, y ahora, hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, dice, cuando oigas mi palabra, adviértele a mí, de mi parte, adviértele al malvado, estás condenado a muerte. Y si tú no lo hablas al malvado, no ni le haces ver su malo conducta, para que sigas viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas. Te va a pedir cuentas Dios si tú no exhortas a la persona, si tú no le dices realmente que está en pecado. O sea, una persona tiene que estar preparada para hablar de ese evangelio de Dios. Tienes que decirle la realidad, porque si no el juicio va por ti. Si un joven no escucha el evangelio y no le dice a alguien más, ese va por la otra persona. El joven no va a tener la culpa, va a tener la culpa la persona que es cristiana y no le dijo. Y de su muerte, dice. En cambio, dice, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su mala ni de su mala conducta, morirá. O sea, si se le dice, ya esa es culpa ya de él. Va a morir, pero por su misma terquedad, por su misma pecado, por su misma dureza de corazón, por causa, dice, de su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Si la persona que es cristiana le dijo, ya salvó su vida. Y si no la obedeció a la persona, esa fue culpa ya de ella. Dice, por otra parte, dice, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago tropezar, tú no lo adviertes, él morirá sin que se te tome en cuenta todo el bien que hayas hecho por no haberle hecho ver su maldad. Lo que te digo, si hay una persona que está dentro de la iglesia y está pecando y hay alguien más que lo está viendo y no le dice, pagará juicio la otra persona ahora por desobedecer eso, por haberlo hecho ver su mala, morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuenta, dice, si su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque en afecto, él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de su advertencia y su obra salvado tu vida, habrá salvado tu vida, dice. Entonces, tiene que obedecer la persona para, para poder vivir ese mensaje de lo que el Señor quiere que podamos hacer, porque para eso los ha puesto Dios, dice, para poder poder vivir su mensaje, poder caminar cada día, en cada momento y en cada instante. Así es que si miras a una persona así, adviértele de su pecado. ¿Por qué? Porque tú habrás salvado tu vida. Habrás salvado tu vida. Entonces es bueno hacerle saber al que está en pecado, si no obedece, ya es cosa de él. Pero nosotros tenemos que advertirle a las demás personas, porque Dios es lo que quiere, que haya personas obedientes
personas que verdaderamente estén buscando el mensaje de Dios y no estén buscando excusas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Lo digo sencillamente, sin ninguna filosofía, sin ninguna cosa terrenal, sin ninguna homilética como muchos que usan, sin ninguna cosa terrenal, sino lo digo sencillamente espiritualmente, porque hay muchos predicadores que tienen estos ciertos estudios de filosofía o homiléticas que ni Dios nos las ha pedido, pero las personas tratan la manera dicen de prepararse, se hacen estudios que verdaderamente Dios ni se los ha pedido, no se los ha pedido Dios, porque en Dios es muy sencillo. El Evangelio de Dios son personas que renuncian a sí mismos, a las cosas terrenales. Son personas que buscan la gracia de Dios. Son personas que quieren vivir ese evangelio esencialmente. ¿Para qué? Para que seas testimonio para los demás y el día de mañana no sea tarde. Entonces es lo que quiere Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer todas las cosas por amor, por gratitud, por testimonio para los demás. Porque el día y la hora nadie la sabe. Al menos acordar, dice, al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, y estás condenado a muerte. Si tú no lo hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado, morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su mala ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta, hácelo y lo malo, y yo lo hago tropezar. Tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que hayas hecho por no haberle hecho ver su mala. Él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque en afecto, él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Tú habrás salvado tu vida, dice. Y luego el Señor, dice, puso en su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Y yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor. Por haber obedecido a él, el profeta, dice que miró la gloria del Señor, lo tan grande y tan lo hermoso de lo que Dios estaba haciendo, porque Dios, así como habló con los antepasados, así como habló con uno y otro, también así habla con nosotros también. Pero cuando tú verdaderamente estás buscando la palabra, cuando tú verdaderamente estás luchando y te has negado a sí mismo, entonces Cristo es lo que quiere, que se levante un pueblo que busque la presencia de Dios, un pueblo que
que no diga esto es solo para mí, que no sea como el asadón que es solo para adentro, sino compartí el Evangelio, compartí tus buenas costumbres, compartí el amor de Dios, compartí todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces es lo que quiere Dios, dar ese Evangelio perfectamente, porque el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga. O sea, a través de tu testimonio muchas personas se pueden convertir a esa palabra, a ese evangelio, porque el evangelio que vivimos no es un evangelio del montón, no es un evangelio del falso profeta, no es un evangelio del falso apóstol, es un evangelio que está aquí escrito en esta palabra, en este libro. Aquí está. Cuando a una persona se le regala un libro de estos tan sagrados que es la Biblia, le está regalando el don de la salvación, le está dando la vida, le está dando el amor tan grande. Pero hay personas que se les regala una Biblia y no la quieren ni usar. ¿Por qué? Porque no saben que ahí está la bendición de Dios, que ahí está la salvación para ti, para tu familia y todos tus amigos también. Entonces tú, cuando alguien te regale una Biblia, tómala y úsala, búscale, porque allí los parece, dice que ahí está la salvación, los parece que aquí hay vida eterna, los parece que quitan todas las bendiciones que Dios quiere darlos a cada uno de nosotros, pero muchas de las veces las personas no buscan y la Biblia cuando se la regala a alguien la tiran o la regalan a alguien más. La Biblia tienes que guardar, es un tesoro que te den una Biblia. Pero cualquier persona que se le haya dado una Biblia y no la usó o la regaló su vida, regaló el tesoro, regaló la salvación, se la diste a alguien más. Guarda la palabra de Dios, escúchala, vívela, escudriñalo tú, que nadie te lo cuente, ni por cualquier otro libro, ni en YouTube, ni en internet, ni nadie que no. Vive la palabra tú personalmente, porque solo estudiándola tú mismo vas a poder saber de la realidad, de verdad. Y para eso estamos, yo estoy para compartir el mensaje de Dios, porque a Dios le place que podamos vivir ese mensaje. A Dios le place que nosotros hablemos de esa palabra a los cuatro vientos, pero no dejando de amar los unos a los otros, no dejando tu casa primero lo de la casa, después de lo de la casa ya con lo de afuera. Pero ese es el mensaje que Dios quiere, lo esencial, la verdaderamente. Entonces hay que buscar ese mensaje día a día, momento a momento, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y Cristo, Él está esperando a cada uno, conforme dice su obra que hace cada uno para buscar de Dios lo real, la verdaderamente. Porque el mensaje de Dios es tan bonito, es tan hermoso cuando tú lo vives, cuando tú lo buscas verdaderamente. Es una palabra, es una palabra esencialmente que es muy hermosa, muy grande, muy hermosa. Entonces, hay que buscar siempre lo que es la palabra de Dios, hay que vivirla. Este mensaje, si alguien te da una Biblia, no tires la Biblia a la basura, úsala, administra, sácale el jugo, mira, lo tan bueno que es Dios, la hermosura de lo que Dios hace a través de su palabra. Cómo es hermoso y rico y delicioso el mensaje de Dios. Entonces tenemos que escudriñar día a día, momento a momento, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él está esperando de que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos. Él está esperando que seamos testimonio para los demás. Dice que nosotros, dice la Escritura, que somos la sal de la tierra. O sea que la tierra, si no tiene cristiano, no tiene sabor, se sale simple, o sea, saldría pura maldad, pura maldad. Dice que nosotros somos el sabor, dice, le das el sabor. La sal de la tierra es cuando tú cocinas una comida y le echas sal. Si no le echas sal, no sirve. Le tienes que echar poquita sal para que tenga un buen sabor. Si no, no. Entonces nosotros somos luz, 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 luz en medio de tinieblas, o sea, luz en medio del mundo, para poder compartir ese evangelio, para poder compartir su palabra, porque Dios es bueno y a Dios le place. Entonces hay que darle siempre la gracia y la gloria al Señor, porque Él se merece todo. Él está esperándote con los brazos abiertos. Dios siempre Él por décadas y años y tanto tiempo, Él ha estado esperando siempre a la humanidad para que le podamos buscar en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, y tener siempre ese mensaje, tener siempre la escritura, poderla vivir siempre. Es que invito yo a cualquiera
persona, cualquier amigo que mire el video y que se pueda también suscribir. Estamos en YouTube, estamos en YouTube como Ministerio Rey Jesús TV. Ministerio Rey Jesús TV, así estamos allí en YouTube, estamos en YouTube, solamente estamos en YouTube porque es muy sencillo, muy humilde, como digo, no tenemos filosofía de cosas así, no tenemos homilética, como dicen muchos, de eso no, eso lo desconozco yo, eso no es de Dios, nosotros solamente es la Biblia y el ser. Uno se prepara con Cristo y la Biblia. Nada de estarte preparando que allí, que en seminario, que todo allí y que cosas así. Cuando Dios te va a hablar, te va a hablar. Los discípulos del Señor, Él no nos mandó ningún estudio de esos, ningún de homiléticas o de seminarios o de filosofía, nada de eso, porque todo eso es terrenal. En Cristo te preparas con Él directamente hacia Él. Abres tu corazón y te arrepientes y dices al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Y es lo que Dios quiere, que siempre que tú tengas el corazón, el deseo, que busques la realidad, que nadie te engañe. Cuando tú guardas la palabra del Señor, el Señor te va a bendecir grandemente. Él va a proteger tus pasos, Él bendecirá tu entrada y tu salida. Bendito será tu entrada y tu salir. Y serás bendecido en la ciudad y serás bendecido en el campo. ¿Por qué? Porque obedeces el mandamiento, obedeces las escrituras de Dios. Y no necesitas andar diciendo, ya, soy cristiano. No, necesitas dar el testimonio. Con solo que des tu testimonio con tus hechos es suficiente. Porque hay muchos que hablan y hablan, pero no hay testimonio. Hay muchos que hablan mucho, pero no hay testimonio. Hay que hablar menos y ser testimonio. Entonces allí sí. Entonces, así es que los invito que un día los vean allí. Suscríbanse, es gratis. A nadie se le cobra por mirar un mensaje en YouTube. No, a nadie le cobra. Te aseguro que no se te va a cobrar ni un 5. Suscríbete para que seas parte y esas te lleguen las notificaciones, te llegue el mensaje allí. Porque cuando tú te suscribes y suenas la campanita, eso quiere decir de que los puede tomar en cuenta la compañía de YouTube para que llegue ese mensaje hacia todos. Porque no todos también predicamos de la misma manera, cada quien tiene su don que Dios le ha dado. A unos los hizo pastores, a otros diáconos, a otros sacerdotes, y así Dios fue haciendo. Hay otros que tienen el don para ayudar a otras personas, hay otros que tienen el don para orar para que se sanen las personas, y así es un pueblo, es una sola. Entonces, cada día tenemos que hacer eso para poder caminar siempre. Y como dice la palabra, hay que ponerlo siempre más en este tiempo tan duro. Hay que agarrar el mandamiento que dice, yo y mi casa y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi casa y mi familia serviremos a Jehová, Jehová de los ejércitos, que es el Señor. Que Jehová es Dios, el Yeshua HaMashiach. Él es Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el Ebenezer, el Adonai, son nombres compuestos a través de las lenguas, pero en español para nosotros es Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra, el único que te trae salvación, el único que te está esperando, el único que te puede dar el mensaje verdaderamente frente a frente, el único que no te va a decir una mentira, el único que te está esperando siempre en cada momento y en cada instante, porque Dios es bueno, Dios es poderoso y tenemos que guardarlo, como dice la escritura, como dice en primera de Pedro 2:1 adelante, dice que nosotros somos, dice, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para bendecir y para adorar al Señor. Somos para la alabanza, somos para adoración. Entonces ese es el mensaje que tenemos que dar. Ojalá que un día puedan suscribirse en nuestro canal y para que tomen su mensaje y agarren su mensaje. Es gratis, no se cobra nada, y los puedan dar allí sonar la campanita, pues para que nosotros podamos crecer un día, como te digo, sencillamente sin ningún estudio de nada, sino que a través del mensaje de Dios, directamente con Dios.
lo que comparto, no lo comparto porque lo aprendí con alguien más, lo comparto porque a Dios le plació y vino y dio gracia a mi ser. Entonces por eso lo comparto yo, porque la gloria de Dios se manifiesta así, de esa forma. Y, y estamos para eso, para compartir la palabra de Dios. Donde llegue el mensaje, llegue a cualquier nación, a cualquier país. La exhortación está aquí en este libro y tenemos que compartir esa palabra siempre. Predícale al joven, predícale a tu amigo, predícale a todo aquel que quiera dar la palabra. No se necesita tener un estudio tan grande tú no necesitas ir a un seminario para decirle a una persona o a un amigo, Dios te ama, Dios quiere que te arrepientes, Dios quiere que busques de su presencia. Entonces, eso lo puedes aprender automáticamente, sencillamente, como Dios quiere que lo aprendamos, sencillamente, no con grandes seminarios como dicen, sino es mejor que te salga algo del corazón, de dentro, de lo más profundo del corazón, pero no que alguien te imponga palabras que no deben de imponerte. Entonces, es bueno, hay que darle siempre la gloria, la honra a Dios, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Adora al Señor en cada momento. En Cristo también no tenemos día ni fecha ni nada, sino que son 24/7 todos los días. Camina y medita siempre en cada día para caminar. Ora cuando sales, ora cuando entras, ora con tu familia y camina siempre el camino perfecto, porque el camino de Dios es un solo camino perfecto, derecho. No hay desvío ni a izquierda ni a derecha. Entonces tenemos que obedecer ese mandato de caminar derecho, porque el mensaje de Dios es sencillo, no es tan grande así como se dice, que no lo puedes entender. Cualquiera sencillamente que se arrepienta y quiera despojarse de todo sí mismo, de las malas costumbres, cualquiera puede entender el mensaje, cualquiera puede llenarse de la presencia de Dios y arrepentirse, porque la gloria de Dios es así. Dios ha venido a dar vida eterna a todos.